Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast, episodio número 98. Ya casi llegamos a los 100 episodios. Haré un episodio especial contestando a tus preguntas, así que me puedes poner en comentarios algo que te gustaría que contestase. Puede ser sobre enseñanza de idiomas, puede ser cosas un poquito más sobre mí, sobre mi carrera profesional, si quieres cotillear un poquito. Y hoy vamos pasando directamente al episodio donde te voy a hablar de las cosas que solemos hacer en clase, pero que no favorece para nada a la adquisición. Y como siempre, yo quiero decirte que he caído yo la primera en esos fallos. Todas esas cosas que yo os cuento es porque yo las he hecho y me he dado cuenta que eso no era bueno para el proceso de adquisición de idiomas, no era algo que hacía progresar de verdad a mis alumnos. Una cosa es ver a tus alumnos rellenar los ejercicios, hacer las cosas bien, aprobar pruebas, exámenes, y la otra es cuando te sales del marco de esos ejercicios que muchas veces trabajan la precisión lexical o gramatical, son capaces de hablar de forma espontánea y con fluidez. Yo estaba en esa situación, me di cuenta que no sabían hablar y es cuando empecé a buscar un poquito otras formas, investigué, volví a la universidad, me fui a viajar al extranjero para ver un poquito cómo hacían otros profes. También, te lo digo, dudé muchísimo un momento de si yo estaba realmente hecha para ser profe o si quizás me había equivocado de profesión. Te lo cuento porque cuando yo lo digo, luego tengo muchas profes que vienen en esa mentoría que tenemos Express y me dicen, sí, yo también me sentí así y yo honestamente creo que somos muchas a sentirnos de esa forma, especialmente en esos tiempos un poco más duros, donde parece que hay que luchar un poquito más con adolescentes, con niños, con eso de captar la atención y motivarles un poquito más. Así que ya vamos en esas pequeñas errores que podemos hacer en clase y que no favorecen para nada a la adquisición. Quizás lo voy a hacer en 2 episodios porque me he apuntado como que 12 puntos y no creo que sean episodios demasiado largos. Ya veremos cómo termina. Lo primero de todo, quiero hablar un poco del clima emocional y de la motivación, justamente, no solamente la nuestra, pero la de nuestro alumnado. Y una práctica muy común en el aula, cuando empezamos, que sea un curso, cuando cogemos una sustitución o algo, es hacer una prueba, unas fichas o gramática para ver el nivel entre comillas. Y eso no funciona porque lo que puede pasar es que aumenta el filtro afectivo. La ansiedad a cometer errores, fomentamos ya directamente un enfoque hacia la precisión gramatical, está bien, está correcto o está mal, es incorrecto, y lo que queremos para que se lancen a hablar es que sienten la confianza y que sienten la confianza que pueden hacer errores sin que pase absolutamente nada, sin que tengan una mala nota, sin que se le vaya a apuntar, porque el propósito de un idioma es comunicar. Yo misma, cuando estoy grabando esos episodios de podcast, se me escapan algunos errores. Aunque tengo mis apuntes, le pregunto a ChatGPT que me corrige los errores, aún así se me escapan algunos errores. ¿Eso impide la comunicación, sí o no? Si no impide la comunicación, que son pequeñas cositas, no hace falta venir a decirme aquí has hecho un error. Y nadie lo hace, de hecho. Me pasa más en Instagram eso. Las que escucháis el podcast sois profes más comunicativas y menos en la precisión. Y lo que propone las investigaciones justamente acerca de este tema es que es más importante crear seguridad, conexión y rutinas predecibles antes de evaluar nada. Eso se refiere a un principio de adquisición de idiomas de Krashen
y de Stephen Porges de 2011 sobre su teoría polivagal. El segundo punto es en la área del input y la comprensión. Recuerdo que el input es todo lo que escuchamos o todo lo que leemos si enseñamos en etapas donde nuestro alumnado sabe leer. Y la práctica más común es introducir listas de vocabulario temático o frases para memorizar, ¿no? ¿Por qué no funciona? Porque el léxico aislado no se retiene ni se convierte en uso. Es decir, lo puedo memorizar para pasar un examen, para acordarme y lo digo porque incluso sin que sea temático, pero yo hubo un momento antes de cambiar mi enfoque, hacía un examen, empezaba la clase con un examen de vocabulario de 10 palabras y les hacía retener 10 palabras que, pues eso, que tenían que memorizar y luego mini examen 10 minutos al entrar a clase. Ahora, por eso os digo que yo soy la primera en haber hecho esos errores porque cuando lo pienso digo, vaya vergüenza, ¿no? Vaya ignorante, vaya incompetente, inconsciente que era en ese momento. Pero bueno, pues todo el mundo partimos de cero y poco a poco vamos comiendo y mejorando y sabiendo un poco mejor hacer nuestro trabajo. Por eso yo comparto mucho de forma gratuita a través de mi blog, a través del podcast, a través de Instagram, porque si puedo ayudar a una persona, pues estoy muy contenta. Y sabéis que luego si queréis de verdad transformar vuestras clases, os puedo ayudar con el programa Potencia tus clases. Así que ese léxico no es input. A veces la gente confunde. Es como esos retos, esos challenge de vamos a hablar en inglés el máximo de tiempo y vamos a ver. Y cuando ves y observas, te das cuenta que no hay comunicación. Sueltan palabras así en el aire. Y qué bien, hemos hecho 7 minutos, qué bien, hemos hecho 13 minutos, pero se ponen a leer cosas que están en la pared, se ponen a decir cosas que no vienen a cuenta, no hay comunicación. Y lo dice muy bien el doctor Bill Van Patten, no es porque los alumnos mueven los labios que hay comunicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es exponer a un input comprensible y contextual. Y contextual no es rellenar un hueco, es un conjunto de frases que tienen una coherencia, una lógica, una cohesión, que te cuentan algo. Siempre, siempre lo trabajamos a través de narrativas instructivas, de conversaciones instructivas, porque es más fácil. Es más fácil para ti a nivel de preparación de clase, pero es más fácil de lograr resultados para tu alumnado. El tercer punto es la gramática. Enseñar una regla o, venga, lo van a deducir ellos mismos con un texto. Y luego, pues, explicas un poquito más si les falta un trocito de la deducción o simplemente la explicas. La practicas con ejercicios, luego, pues, se corrige correcto, incorrecto. Eso lo que hace es generar conocimiento declarativo, no procedimental, es decir, conocimiento sobre algo. Sé cómo funciona el sistema lingüístico del idioma, pero luego no soy capaz de usarlo. O me tengo que pensar durante 10 segundos cómo conjugar el verbo. Espera que me pienso a qué conjugación y qué terminación y qué tiempo verbal. Y se me ha ido 30 segundos, tiempo de poder simplemente decir el verbo. Eso es porque es conocimiento declarativo. Entonces tengo que recordar todas las reglas para poder conjugar el verbo y todas las cosas a las que tengo que pensar, especialmente cuando enseñamos un idioma donde se cambia la forma del verbo en función de la persona. Cuando es en inglés, la verdad es que hay bastante más fuerte porque no cambia tanto. Yo siempre veo las profes de inglés que están como que buscando cosas para los verbos irregulares, pero chicas, tengo ganas de decir la que enseñamos francés, español, italiano, alemán, todos esos idiomas donde se cambia la forma del verbo, cuando ya estás simplemente en el presente,
del verbo ser o estar, ya tienes el problema de que la forma cambia para cada persona. Ya tienes que hacer algo para que sepan al menos utilizar bien ese verbo. Entonces, todo eso es cuando estamos enfocando sobre la forma, pero cuando enfocamos la forma dentro del significado, no solamente la forma, sino forma dentro del significado, es como forma al cuadrado, para llamarlo de alguna forma, focus on form, que nos viene de Long y de Van Patten, es cuando se procesa y se transforma en conocimiento procedimental. Cuarto punto es la producción oral. Y tenemos tendencia a querer forzar al alumnado a hablar desde el primer día. Venga, habla, aunque te equivoques, cuando no estén listos. A querer que hagan unas frases típicamente que has hecho este fin de semana. Yo este fin de semana he hecho, cuando en la vida real dices, ¿qué has hecho este fin de semana? Ah, no sé, pues mira, me fui tal. No repites la frase, este fin de semana hice. No, y muchas veces intentamos machacar un poco esas cosas cuando tampoco es una forma muy natural de hablar. Así que la producción prematura puede causar estrés, pero es que además errores fosilizados. Es importante poder gestionar, crear interacción con esas preguntas diferenciadas, dejar que el output emerja naturalmente cuando haya suficientemente, input. No es porque les vas a pedir a hablar más que van a hablar más, es porque tienen interiorizado suficiente capital lingüístico que son capaces de producir. Es así. Es como un poco la analogía. Sabes que a mí me gusta muchísimo hacer analogías porque creo que ayuda mucho a entender. Tú tienes unos vasos, quieres rellenarlos de agua, pero el pitcher, la botella de agua, está vacía. Entonces, nadie sale de esa botella. Para que algo salga de esa botella, necesitas rellenarla. Es exactamente lo mismo con la forma en la que nuestro cerebro está hecho. Input para rellenar la botella, internalizar verbos, estructuras, segmentos, chunk, ¿no? Que se dice como trozos de palabras porque el cerebro se retiene así. Y luego es cuando vamos a poder producir output. Y eso vale tanto oralmente que por escrito. 5 puntos. La corrección de errores. Interrumpir para corregir errores. O yo a veces he visto profes que como que cuando el alumno estaba hablando y que hacía un error, no quería como interrumpir, pero levantaba la mano o levantaba una flashcards con una cross, red cross, con una cruz roja, en plan, error. Eso es interrumpir el flujo para hacer errores. Y os puedo decir que a mí a veces me pasa de estar con personas que me corrigen constantemente. Yo creo que no hago tantos errores, pero cuando constantemente se te interrumpe para, por ejemplo, la hacer, la C, así cuando además en otras áreas de España y otros países de América Latina no se pronuncia la C, así que me cuesta la vida pronunciarla y que me interrumpen lo que estoy diciendo para corregirme un punto de pronunciación cuando me has entendido perfectamente, me pone de los nervios, Y cuando estás aquí en ese proceso de aprendizaje que no entiendes mucho, intentas hablar, que se corte el flujo comunicativo, aumenta la ansiedad. Y te puedo decir que te quita las ganas de seguir hablando. Te lo digo ahí de persona que lleva 20 años, más de 20 años ahora viviendo fuera de su país. Entonces el recast, la reformulación detrás para decir la forma correcta o y
para mí, a nivel de escrito, corrección de escrito, el feedback diferido y selectivo del Lister y Randa, un estudio que hicieron en 97, me parece bastante más interesante y productivo y efectivo y sin estrés. Número 6. Y luego pues sí que haremos una pausa porque estoy viendo que luego, si no, ese episodio va a durar 40 minutos. Son las actividades y los juegos. Y yo la primera os puedo decir que tengo 1500 juegos de gramática o vocabulario, de PowerPoint animados con cosas que aparecen, desaparecen, de juegos de cartas, de juegos de mesa, historias, para poder practicar y reforzar y reciclar. Eso no es nada de práctica, no es nada de reciclaje, no es nada de práctica real del idioma. Eso es un poco esos juegos que el fast food de los juegos, el fast food del input, entretiene, pero no construye adquisición. Lo que sí es interesante es utilizar juegos. No te digo que tienes que no utilizar juegos. Las que habéis podido observar mis clases sabéis que yo utilizo muchos juegos y jueguecitos, pero juegos que repiten estructuras con sentido. Eso sí que marca la diferencia. Y vamos a terminar para ese episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Te recuerdo que me puedes poner en comentarios lo que te gustaría que contestara para el episodio número 100 dentro de 2 episodios y que en la descripción de ese episodio tienes un enlace para poder coger una cita, una mentoría, que sea conmigo o con alguien de mi equipo, porque ya no doy abasto para hacer todas esas mentorías. Eso es un poco el oráculo del universo que elige a quién le toca a quién. Lo hacemos de forma aleatoria en una herramienta. No te puedo decir a esas horas y tal, te toca a mí, sino que es la herramienta misma que elige. Pero si te toca a alguien de mi equipo, tienes toda la confianza para saber que van a saber orientarte mejor que yo aún. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.